¿Qué tal? ¿Cómo les va? Sea muy bienvenida y muy bienvenido a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Mire usted, hoy tenemos un invitado especial que si solo se viera este programa en México no necesitaría ninguna presentación porque es vocero del gobierno en salud, pero más que todo es el hombre que ha estado conduciendo toda la política de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, es el subsecretario de Salud y Prevención de la Salud, que es lo más importante, Hugo López-Gatell. Muy bienvenido, gracias por estar nuevamente con nosotros. Es un gran gusto. Doctor, yo quiero empezar con una pregunta que no es de la pandemia, pero que nos lleva ahí, y es justamente, usted además de estar manejando el enfrentamiento a la pandemia desde el mero inicio en que apareció este poderoso y contagioso virus, usted ha llevado a la par el manejo de las políticas de prevención de salud. Y esto le ha granjeado muchísimos enemigos y no sé cuántas miles de descalificaciones. Ha pisado muchísimos callos. Explíquenos, ¿cuáles han sido esas medidas en el campo de la salud que tanto ha molestado a empresarios, a empresas, etcétera, etcétera? Mi responsabilidad, la responsabilidad que me asigna la ley a mi encargo de subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, es el proponer políticas públicas para la salud en asuntos que son de interés general, de interés poblacional, colectivo. Es decir, existen numerosas causas de la mala salud y también numerosas oportunidades de tener una buena salud que no tienen que ver con el acto médico. La salud pública no se resuelve en los consultorios solamente o en los hospitales. Es muy conocido, no solo en México, sino en el mundo, que el modelo económico preponderante que hay en el mundo y que se ha exacerbado con esta perspectiva de los últimos 40 años, el neoliberalismo, así es, condiciona que lo que comemos, lo que respiramos, el sitio en donde habitamos, a el aire, el agua, el suelo al que estamos expuestos, por mencionar solo algunos de los múltiples determinantes, tienen que ver con la actividad económica y comercial. El modelo económico es un modelo que genera riqueza para concentrarla en muy pocas manos y, como consecuencia, abusa del planeta, del ecosistema, de las personas trabajadoras, y les va restando capacidades, recursos, oportunidades, y eso determina una mala salud. Definitivo. Eso es definitivo, eso está plenamente estudiado y demostrado en la salud pública científica por décadas, quizá por siglos. Y, sin embargo, esto ha causado una tensión porque las personas que se han privilegiado, que se han beneficiado de ese modelo económico y que por lo tanto son las personas y las empresas responsables del daño a la salud de las grandes mayorías. Están enojadas. Están enojadas. ¿Qué medidas han adoptado, por ejemplo, contra la comida chatarra, contra el tabaquismo? Entremos en detalles, porque eso es lo que ha pisado callos. ¿Cómo no? Empezando el sexenio, muy tempranamente, en febrero de 2019, establecimos un grupo de trabajo multisectorial. Todas estas políticas tienen que ser multisectoriales, van más allá de las responsabilidades específicas de cada sector. Este grupo hoy se llama GISAMAC. Estas son las iniciales de Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Cooperación. Y este grupo tiene como propósito fundamental tener un sistema agroalimentario socialmente justo, saludable, ambientalmente sostenible y además cooperativo y competitivo. Y la primera iniciativa que salió de GISAMAC fue los etiquetados de advertencia para los alimentos preenvasados y las bebidas no alcohólicas, conocido como comida chatarra, bebidas azucaradas, refrescos, que son el motor fundamental de la más grave epidemia de obesidad, sobrepeso, diabetes, hipertensión y múltiples cánceres, que no es elemento menor. Un dato que es importante. Sobre todo en pandemia. Claro. Aún antes de la pandemia, la tercera parte de las muertes anuales que ocurren en México, que son cerca de 750,000,
La tercera parte se pueden atribuir a una mala alimentación. Exceso de sal, exceso de grasa, exceso de calorías y exceso de azúcares añadidas en estos productos. Estos productos estrictamente no son alimentos, aunque los conozcamos como alimentos. Los envasados, los embotellados, la comida chatarra, son productos ultraprocesados que de alguna manera tienen un origen en sustancias nutricionales, pero que están completamente perturbados y son dañinos para la salud. Como las sopas que recientemente retiraron. Las sopas que tienen exceso de grasas trans y tienen exceso de sales, las bebidas azucaradas, una emblemática marca en particular, ha causado una gran devastación en la población mundial porque es un consumo excesivo, completamente dañino para la salud. Y un beneficio para ellos enorme. Eso sí, hay un gran beneficio económico porque este tipo de productos se caracteriza por ser muy baratos en su producción, se venden a un precio que puede ser 12, 15, 20, 50 veces su costo real de producción, por lo tanto la tasa de ganancia es mayúscula, pero causan graves daños a la salud. Y lo peor, estos daños a la salud no son perceptibles de manera inmediata, entonces eso les permite escudarse en una narrativa de que ellos no están causando nada, pero conforme pasan los años o las décadas, tenemos un país como México donde 3/4 partes de la población, incluyendo niñas, niños y adolescentes, tienen sobrepeso, obesidad y, como consecuencia, diabetes, hipertensión y cánceres. Además, es importante tener en mente que comer bien no es necesariamente caro, pero comer mal es demasiado barato. Y ese es un problema. Y mucha gente no lo sabe. Mucha gente no lo sabe. La población es víctima de estos intereses que le dan una sobreoferta de productos chatarra, de estos productos nocivos para la salud, que ha reemplazado a la dieta tradicional. Las culturas en nuestro continente, en particular en México, en Mesoamérica, son sumamente ricas en diversidad ecológica, social, cultural. La gastronomía es un elemento cultural muy poderoso. Pero hoy tenemos este exceso de producción, exceso de comercialización de los productos chatarra, que son muy baratos, y entonces desplazan los productos saludables. Y justamente esos malos hábitos alimenticios que tenemos por esta comida barata, o comida chatarra, son los que se han convertido de gran manera en un obstáculo para el enfrentamiento de la pandemia. Doctor López-Gatell, ¿cómo la pandemia transformó el sistema de salud en México, tomando en cuenta el estado en que ustedes lo encontraron? Esto es algo muy importante, qué bueno que lo menciona. Hay 3 grandes lecciones de la pandemia de COVID en México y muchas son compartidas por varias otras naciones. La primera es la realidad social, y esa no debemos perderla de vista. En México tenemos una sociedad socioeconómicamente desigual. Hay muy pocos que tienen mucho, hay muchos que tienen poco. Esto se ha ido haciendo cada vez más grave durante los años 80, 90 y los 2 primeros decenios del siglo XXI. Cada vez somos una sociedad más polar. Se concentra la riqueza, se concentra el bienestar en muy pocos. 60%. Muchísimo. La mayoría vive en condiciones de pobreza. Es decir, no tiene la suficiencia económica para los elementos básicos del bienestar. Y esto en sí mismo es alarmante e indignante, porque además esto se sabe. No es algo que hayamos descubierto nosotros en este gobierno. Siempre se ha sabido. Siempre se ha sabido, hasta el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, lo han documentado. Esta realidad es determinante para cómo puede responder una sociedad ante un embate de una emergencia sanitaria como la pandemia. Claro. Porque es no solamente la incapacidad social de las mayorías de acceder a los servicios de salud. Ahora voy a hablar del sistema de salud. Es también los determinantes educativos, informativos, de transporte, el poder, por ejemplo, guardar un confinamiento preventivo. Sí, esto es 60% vive hacinado. Claro, vive en hacinamiento, en fin. Entonces, desigualdad social, un determinante fundamental de malos desenlaces de la pandemia.
Lo segundo, la realidad de la salud de la población. La más grande epidemia de obesidad y sobrepeso, una alta prevalencia de diabetes, de hipertensión, de insuficiencia renal, de múltiples cánceres. México, triste e indignantemente, es uno de los países del mundo que tiene los mayores índices de prevalencia de estas enfermedades. La causa, la acabamos de comentar, todos estos determinantes sociales de alimentación, de tabaquismo, de la calidad del medio ambiente en suelo, agua y aire, etc. Realidad que fue generada o estimulada por el modelo económico neoliberal en el que México estuvo embebido durante casi 40 años. Entonces, si queremos ver causa-efecto, ahí está la explicación fundamental. Ahora, lo último, pero no menos importante, de estas 3 lecciones críticas, la realidad del Sistema Nacional de Salud. México nunca ha tenido un Sistema Nacional de Salud de cobertura universal, en donde todas y cada una de las personas pueda tener un servicio de salud. Nunca lo ha tenido. Pero entre el año 2000 y el año 2018 fue llevando al desmantelamiento de lo público y la sustitución con un precario, muy limitado, muy oportunista, mal organizado y corrupto sistema de servicios privados. Muy importante eso, y corrupto. Muy importante, porque lo que vimos desde que empezó el Seguro Popular en 2003 hasta el 2019, cuando empezamos a revertir esa experiencia, fueron negocios oportunistas de servicios a sobreprecio, asignados y contratados a grupos empresariales, a veces familiares, de funcionarias y funcionarios públicos. El dato es impresionante. Solamente durante el sexenio 2012-2018 se quedaron más de 300 hospitales abandonados de nueva construcción. Medias. Algunos se terminaron, pero nunca operaron, porque no tenían personal. Y se quedaron años así. Otros quedaron en obra negra. Otros se construyeron irregularmente en predios de propiedad comunal que fueron después sujeto de litigio. Pero en los informes de gobierno aparecían Ahí como sí. hospitales construidos Sí. y terminados. Claro. Lo que hemos hecho para revertir esto, y también es estimulado por la epidemia de COVID, pero ya sabíamos que teníamos que hacerlo, porque esto ya lo habíamos analizado desde la transición y durante los primeros meses. Tenemos que tener una mayor formación de personas profesionales de la salud, médicas, médicos, enfermeras, enfermeros. Con alta especialidad. Algunos de especialidad, calculamos un déficit de 70,000 especialistas, pero también generalistas, médico general, 120,000 es el déficit. Enfermeras, el déficit es de 200,000 personas. Tremendo. Es tremendo. Y esto obviamente no ocurrió de la noche a la mañana, ni ocurrió por la pandemia, ni ocurrió en esta administración que empezó en 2018. Justamente le iba a preguntar, esta administración empezó en diciembre de 2018. ¿Es correcto? Y un año después, en diciembre de 2019, empieza la pandemia. Así es. ¿Se pudo haber enfrentado la pandemia de COVID-19 de otra manera? La realidad estructural es esa: desigualdad social, una población enferma y un sistema de salud desmantelado. Entonces, toda persona que quiera hacer un ejercicio juicioso de análisis de la realidad de la pandemia de COVID en México, y lo mismo ocurrirá en otros países. Debe tomar en cuenta esos 3 aspectos. Así es. Porque si no, se está autoengañando y quiere engañar a los demás, suponiendo que solo el desenlace positivo o no tan positivo se debió a un asunto de gestión, el manejo operativo de la pandemia. De hecho, la oposición dice que esas miles de muertes que hubo por la pandemia, por la COVID-19, se pudieron evitar. ¿Qué usted les responde? Bueno, qué conveniente querer fingir amnesia cuando esta oposición política ha sido la cómplice en lo político y partícipe en los negocios directos de toda esta desmantelamiento de la estructura del bienestar público del país, de esta generación de un trastorno enorme a la salud de la población y desde luego a el desmantelamiento del sistema público de salud. No teníamos de inicio la capacidad de una respuesta efectiva. Por eso tuvimos que hacer la reconversión hospitalaria, por eso tuvimos que hacer las medidas de mitigación que nos permitieron aplanar la curva epidémica y ganar tiempo para lograr tener lugar para que se atendiera todas y cada una de las personas que así lo
solicitar. Además, no teníamos una reserva estratégica de insumos. Esto no existía. Y en México no había un mercado diverso, prolífico, de equipos de protección personal, cubrebocas, gogles, caretas, etcétera. No teníamos tampoco ventiladores. Los ventiladores mecánicos esenciales para el tratamiento de personas críticamente enfermas de COVID, descubrimos que había más de 1.800 piezas en abandono en el propio sistema de salud. Impresionante, doctor López-Gatell. Estamos ante un virus inédito y peligroso que nos enseña todos los días. Cuando regresemos de la pausa, le propongo continuar con este tema. Con mucho gusto. Regresamos en breve. Estamos de vuelta conversando con el doctor Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Prevención. A ustedes, los infectólogos, los epidemiólogos que han estado en pie de lucha, ¿cuáles son las principales enseñanzas que le ha dejado? El origen es un enigma. Un virus que entra por la vía respiratoria o a través de las mucosas, como las conjuntivas principalmente, pero para el que se ha descartado transmisión sexual, transmisión por artrópodos, transmisión por otras especies animales, transmisión por agua y alimentos, etcétera, los mecanismos convencionales de transmisión, afortunadamente. Afortunadamente. Porque si tuviera otros mecanismos se volvería mucho más complejo. Pero tercero, es un virus que, conceptualizado inicialmente como una enfermedad respiratoria, leve en la mayoría de los casos, afortunadamente, o grave y muy grave en cerca del 15% de las personas enfermas. También se ha ido conociendo que es una enfermedad sistémica. Afecta al corazón, afecta al sistema nervioso central y periférico, afecta al hígado, afecta a múltiples órganos. Inflama todo. Causa una reacción inflamatoria sistémica. Y todavía por resolver muchos enigmas sobre el COVID prolongado. ¿Y cuánto dura, doctor? Se asume que la duración de la viremia, de la presencia de virus en un líquido donde es detectable, como la sangre, se asume que eso refleja la persistencia del virus en otros órganos. Pero a ciencia cierta, hasta este momento, noviembre de 2021, no se conoce si el virus pudiera tener reservorios de persistencia en otros órganos y sistemas del ser humano. Delicado. Muy delicado. Se ha logrado en un tiempo históricamente récord el desarrollo de vacunas. Esto es una lección estimulante para la humanidad. Se pudo ver que el desarrollo de vacunas, que generalmente tarda 10, 15, 20 años. Todavía no tenemos una para el SIDA incluso. Llevamos más de 35 años con la epidemia de SIDA y todavía no tenemos una vacuna. Llevamos cientos de años con el paludismo y todavía no tenemos una vacuna efectiva, el cólera, muchas otras enfermedades infecciosas. Y en este caso se logró vacunas, una pluralidad de vacunas de alta eficacia, seguras, de calidad, que permiten altos grados de inmunidad y de protección contra enfermedad grave. En un tiempo récord, menos de 1 año y medio. Ahora, lo que nos muestra eso también es las oportunidades, múltiples oportunidades sociales. Sociales es de cada pueblo en una entidad nacional, en un país, en un estado, pero también de cooperación entre los gobiernos y los pueblos en el sistema global. La cooperación es indispensable para una buena preparación y una buena respuesta y una buena recuperación frente a una pandemia. Ahí tenemos lecciones, yo considero, todavía por aprender, aunque algunas me parecen muy obvias. Las prácticas de cooperación son todavía muy precarias. Los mecanismos internacionales de cooperación, incluyendo los organismos internacionales, están muy verdes. Están limitados. O incluso vemos hoy actitudes, comportamientos que distan mucho de lo que lograron en otras épocas. La viruela es la única enfermedad humana que se ha erradicado, es decir, eliminación completa del mundo por
una acción concertada de las naciones a través del liderazgo de la Organización Mundial de la Salud. Y eso es lo que necesitamos con la COVID-19. Necesitaríamos hoy, pero hoy no lo tenemos. Hoy tenemos la preponderancia de los intereses económicos, de los intereses de grupos corporativos, de consorcios. Los que tienen la vacuna. De los que tienen y de los países que pueden tenerla porque tienen el poderío económico y político para tenerla. Y no vemos el grado de cooperación que se necesita para equidad. Equidad en el acceso, equidad en las oportunidades de desarrollo y de atenuación de la epidemia, no solamente en el aspecto de salud, sino también en el aspecto económico y social. Hoy no vimos eso. Yo coincido con usted, doctor. ¿Cuál va a ser el impacto en la población de esta vacunación? ¿De cómo van? Ya terminaron, por ejemplo, la vacunación en octubre de una gran parte de la población. ¿Qué impacto va a tener esto? El 31 de octubre terminamos el haber vacunado a las personas adultas de 18 años y más con al menos una dosis. Y dijimos muy clara y transparentemente qué porcentaje nos faltaba de completar de la segunda dosis, un poco menos del 20%, pero también dijimos con claridad que la vacuna no es obligatoria, aunque invitamos a todas y todos a que se vacunen. Lo deseable es que se vacune el 100%, pero hasta el momento teníamos todavía cerca del 18% de personas que por alguna razón no se habían logrado vacunar o no habían querido vacunarse. ¿Cuántas vacunas tiene México? Porque le han comprado vacunas. Creo que es el único país que ha salido al mundo a comprar vacunas por todos lados. Sí, pues aquí quiero reconocer, como lo he hecho en otras ocasiones, el liderazgo del secretario Marcelo Ebrard y su grupo en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Desde el inicio buscaron tener los mecanismos de acceso a la vacuna a través de consorcios públicos o colectivos como COVAX, el mecanismo de la OMS, pero también las negociaciones directas con los distintos laboratorios. Pfizer, Astra, CanSino, Sinovac, Moderna, Johnson & Johnson, con todos platicamos en su momento. Y ahora viene la vacuna cubana, la Abdala. Las vacunas cubanas, Abdala, Soberana, también las estamos considerando. Hemos considerado también una iniciativa propia, y vuelvo a agradecer a la directora de CONACYT, la doctora Álvarez Builla, el liderazgo en integrar un consorcio de desarrollo de una vacuna propia, mexicana. Interesante. Patria. ¿Ya está por salir o qué tiempo? Vamos muy bien, ya está en la fase 3 y esperamos que antes del final del año vamos a tener resultados, ojalá prometedores, para que obtenga su registro de uso de emergencias y se empiece a fabricar. Doctor López-Gatell, en su cuenta de Twitter usted escribía recientemente que el 95% de las personas hospitalizadas no han estado vacunadas. Es correcto. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: la vacuna salva vidas, la vacuna disminuye riesgos y la vacuna es segura. Me estoy refiriendo a las vacunas contra COVID, pero es casi una regla de todas las vacunas que finalmente están en uso en la salud pública. Independientemente de cuál es la marca, todas las vacunas contra el COVID-19 que están a disposición en México, que son las mismas que están en otros países, son seguras, eficaces y de calidad. Y si hoy tenemos personas con COVID grave, mayormente es porque no se han vacunado. De hecho, los síntomas de COVID-19 cuando uno se vacuna son diferentes o son... Sí, COVID-19 tiene, como es el caso de otras enfermedades respiratorias de origen viral, la influenza, por ejemplo, lo que le llamamos un espectro sintomático. Espectro quiere decir una gama, un repertorio, que van desde síntomas muy leves, un poco de dolor de cabeza, febrícula, estornudos y moqueo, hasta síntomas muy graves o la muerte. Y es un espectro porque una misma persona puede pasar de empezar con los síntomas leves y terminar con un desenlace fatal, o puede ser que haya personas que solo tienen síntomas leves y otras que directamente se van a los síntomas graves. Cuando tenemos a una persona no vacunada, el desenlace probable, el más probable, es que tiene 85% de probabilidades de tener COVID leve a moderado. Es decir, podría llegar incluso a tener neumonía por COVID, pero no requerir hospitalización ni intubación. Exacto. Importantísimo. Así es. Y estar lejos del riesgo de muerte. Pero desafortunadamente 15% pueden tener directamente síntomas muy graves y fallecer. La letalidad puede ser de 5 al 7%.
Algunos respetados infectólogos de otros países dicen que con la vacunación a la larga el SARS-CoV-2 va a terminar produciendo simplemente un resfriado común. Es probable, es muy difícil hacer una predicción con base en estudios directos de este virus, pero por analogía, por conocimiento de no solamente la historia biológica, sino la evolución de los virus que afectan a la especie humana, sabemos que empieza a existir una especie de equilibrio entre la capacidad de daño que cause un virus y sus probabilidades de persistencia. Un virus que daña mucho a una especie, la humana o cualquier otra, tiende a acabarse a la especie a la que afecta. Se la acaba, la mata. Y entonces, o la debilita. O la debilita gravemente, pero sobre todo es un efecto evolutivamente adverso para el propio virus, porque en la medida en que aniquila su reservorio, ya no puede propagarse. Y por eso algunos expertas y expertos en biología evolucionista y también en salud pública y en enfermedades infecciosas han identificado que es probable que se llegue a un equilibrio en donde permanezca el virus. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. Podrían ser años, décadas o para siempre, pero en una forma atenuada, de tal suerte que ya no cause tanto daño, aun cuando esté presente una otra temporada, como pasa con la influenza. Justamente de la influenza le iba a hablar. ¿Se puede uno vacunar simultáneamente contra la COVID-19 y contra la influenza? Porque ya empezó la vacunación en México. Se puede. ¿O hay que esperar ciertos días? No, definitivamente. Ya hay estudios que prueban que se puede utilizar la vacuna contra COVID-19, cualquiera de ellas, cualquiera de las modalidades y marcas, con las vacunas contra la influenza, lo mismo, cualquiera de las modalidades y marcas. Doctora, aprovechando que estoy con usted, que digamos que es el que más sabe en México sobre COVID-19, ¿nos puede actualizar sobre el tema de la curva clínica? Cuando alguien se contagia, ¿cómo detecta en qué día fue contagiado y cómo saber en qué día nos puede ir peor si es que nos va peor con la COVID-19? Esto también lo considero importante porque las personas, si tienen conocimiento de eso, pueden tener una prevención de sus desenlaces y actuar de manera más adecuada para su salud. La secuencia de tiempo de COVID-19, gruesamente, con pequeñas variaciones entre personas, es la siguiente. Hoy una persona se expone al virus en la medida en que está en contacto cercano con una persona que está enferma de COVID y que está propagando virus de COVID. Puede ser también una persona que está infectada, no ha identificado que tiene síntomas y por lo tanto no se conoce como enferma, pero está infectada. Estos son los famosos... por tanto contagia. Y contagia. Estos son los famosos portadores asintomáticos. Hoy se infecta a la persona. Aproximadamente 4 o hasta 7 días después no tiene síntoma alguno. Está en periodo de incubación. ¿Qué está ocurriendo en su organismo? El virus le llegó a la garganta, se penetró las células y los tejidos del aparato respiratorio, se está replicando activamente en esas células, pero todavía no es suficiente cantidad de virus para causar síntomas. Entre el día 4 y el día 7 después de la infección, empieza con síntomas. Puede ser cualquiera de ellos. Los más frecuentes, fiebre, malestar general, tos, sobre todo seca, pérdida del gusto, pérdida del olfato, náusea en algunas personas. Y de ahí va a transcurrir aproximadamente 5 a 7 días con una enfermedad leve en la mayoría de los casos. Es decir, va a tener esos mismos síntomas, pero no va a sentir dificultad respiratoria ni ninguna otra cosa. Cuando se completan 7 a 10 días desde el inicio de la enfermedad, empieza una fase de daño pulmonar, que no afecta a todas las personas, pero es la más temible porque es la que puede causar enfermedad grave y la muerte. El daño pulmonar es una neumonía, esto lo aclaro porque hay personas que se sorprenden cuando les dicen tienes neumonía y no saben si es parte o no del COVID. Es neumonía por COVID. Neumonía por el virus SARS-CoV-2. Esa neumonía de inicio no da mayores síntomas, pero cuando progresa, esto es cerca del día 13, 14, puede haber tal cantidad de daño en el tejido pulmonar
que la persona no pueda respirar correctamente. Si se hace una prueba de saturación arterial de oxígeno con estos oxímetros de pulso, notará que su saturación de oxígeno típicamente, sobre todo en una ciudad alta como la Ciudad de México, está entre 93 y 95%. Una persona enferma de COVID con daño grave tiene menos del 93%. Si llega a tener 85%, está grave, definitivamente está grave. Y hay que correr al hospital. Hay que correr al hospital. Cuanto más temprano sea el monitoreo de la oxigenación, más oportuna va a ser la hospitalización. Y en el hospital, desde luego le van a evaluar clínicamente con el estetoscopio, van a ver su frecuencia respiratoria y otras muchas cosas. Le van a hacer una imagen del tórax con tomografía o con radiografía del tórax. Y si se corrobora que hay neumonía, requiere hospitalizarse. Ahora, con las nuevas variantes como la Delta, que ha resultado ser muy contagiosa, ¿estos síntomas varían? ¿Algunos se acentúan? Ha habido mucha especulación al respecto. Por eso le pregunto. Sí, en realidad la variante Delta, lo que sí se ha mostrado más claramente es su transmisibilidad, que es de 60 a 70% mayor que las otras variantes. Pero respecto a su capacidad de causar daño, es decir, la virulencia, es más o menos semejante. El espectro de los síntomas es más o menos semejante y en algunas observaciones se ha indicado que pudiera ser más rápida el tiempo entre la infección y los síntomas y entre los síntomas y el agravamiento. Es más o menos lo que varía. Doctor, ¿y esto nos requerirá que la vacuna se actualice como ocurre con la influenza y que tengamos que ponernos un refuerzo como ya están haciendo en Estados Unidos? Hasta el momento no, y hasta el momento me refiero a cuando tenemos la variante alfa, beta, gamma, delta, sí, etcétera, y ya llevamos hasta la mu. No hemos identificado, la comunidad global de salud pública y de ciencia no ha identificado que exista un escape inmunológico. Escape inmunológico es una persona se vacunó y la nueva cepa, la nueva variante, ya no es reconocida por los anticuerpos que generó esa vacuna. Eso no ha ocurrido hasta el momento. Pero aún no así, se descarta. En Estados Unidos ya inició el refuerzo de las vacunas. Con el refuerzo hay mucho que analizar. Hay una base científica que sigue siendo muy borrosa, muy variante. No son verdades blanco y negro. No es absoluto. No es absoluto. Segundo, es una realidad cambiante. Van apareciendo nuevas piezas de evidencia, muy pocos estudios sobre efectividad de la vacuna. Efectividad es el uso de la vacuna en términos reales, no experimentales en un ensayo clínico. Hasta el momento no hay suficientes estudios, evidencias. Pero, por ejemplo, los médicos mexicanos que se vacunaron en enero de este año, ellos, ¿cómo saber si todavía tienen anticuerpos? No lo van a saber. Todas las infecciones, o la gran mayoría, la enorme mayoría de las infecciones, producen un estímulo al sistema inmune. Es decir, una respuesta inmune donde se fabrican anticuerpos y se multiplican las células del propio sistema inmune y se hacen colonias de células del sistema inmune, de glóbulos blancos. Dentro de esas colonias de glóbulos blancos hay unas que se llaman células de memoria. Y estas células son especializadas, como el nombre lo indica, en guardar la memoria de una infección pasada. ¿Por qué son importantes las células de memoria? Porque en el momento en que volviera a regresar un virus como el virus SARS-CoV-2, rápidamente se multiplican. No necesitan los 15 o 20 días que originalmente se requirieron para crear los anticuerpos. Ahora en 2, 4 días van a producir una cantidad de anticuerpos mucho mayor que lo que originalmente produjeron. El punto es, algunos estudios, sobre todo los que ha hecho la propia industria farmacéutica fabricante de las vacunas, muestran que la concentración de anticuerpos contra el virus SARS-CoV-2 en la sangre de las personas vacunadas aumenta inicialmente a partir del día que se vacunaron. Aproximadamente a la semana 6 u 8 llegan a un punto máximo que se mantiene estable esa concentración de anticuerpos específicos contra el virus SARS-CoV-2 por aproximadamente 4 a 6 meses. Y 6 meses después, esa concentración de anticuerpos empieza a disminuir. La sobreinterpretación que se ha dado a este fenómeno lleva a una percepción errónea
sobre la utilidad de la vacuna. La industria farmacéutica misma, sus gerentes, se han encargado de propagar una idea que es esencialmente falsa. De que se necesita se necesita un refuerzo porque los anticuerpos disminuyeron su concentración en la sangre de los sujetos vacunados. Esto no tiene sentido científico porque sabemos perfectamente que para todas las infecciones, o la enorme mayoría, este fenómeno ocurre y no por ello se pierde la protección contra la infección. Y no se pierde porque existen otros mecanismos del sistema inmune, muy importantes, las células de memoria, que se activan inmediatamente si regresara el virus. Si alguien es expuesto al virus, ya no se va a infectar, o si se infecta no va a tener enfermedad grave, porque de manera muy acelerada las células de memoria van a hacer que se fabriquen anticuerpos de una manera que es mucho más rápida que la infección original. Pero como este virus se está viviendo de forma en tiempo real, todavía no sabemos hasta cuándo dure eso, ¿no? Así es, así es. Lo que es cierto es que no se conoce hasta el momento cuál es la duración de la protección que producen las vacunas. Pero de ahí a suponer que la protección se acaba y se necesita un refuerzo, hay una distancia grande. Cuando regresemos de la pausa, le propongo continuar con este tema. Regresamos en breve. Estamos de vuelta conversando con el doctor Hugo López-Gatell, quien es el subsecretario de Prevención para la Salud en México y quien ha estado conduciendo toda la política de enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19. ¿Con qué se le está vacunando a los niños? En el caso de México, solo la vacuna Pfizer ha sido autorizada para su uso en personas de 12 a 17 años. Pero con enfermedades, ¿cierto? En el caso de la política de vacunación de México, siguiendo pautas muy semejantes a las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud y varios organismos de salud pública del mundo, estamos vacunando a niñas, niños, adolescentes de 12 a 17 años que tengan enfermedades, generalmente son crónicas, que debilitan la respuesta inmune. Diabetes tipo 1, distintos cánceres, uso de medicamentos que causan inmunosupresión o que dan una menor respuesta en el aparato respiratorio, como el asma, por ejemplo. Doctor, ¿y ya se ha pensado que en algún momento se va a vacunar a los niños de 5 años o mayores a 5 años? Todos los días revisamos la evidencia científica. Si en algún momento la evidencia científica fuera convincente de que el beneficio es mayor de esta vacunación masiva a niñas, niños, adolescentes sin comorbilidades supera al riesgo, podríamos tomar esa decisión. ¿Ha aumentado por casualidad el número de casos de contagio después del reinicio de clases? Se abrieron las escuelas el 30 de agosto o 31 de agosto y eso no ha significado que aumente la incidencia de COVID-19 en la población menor de edad. Disminuye, se mantiene estable la proporción de todos los casos COVID que hay en México, 10% son en población menor de edad y sigue a la baja, a la baja, a la baja, ya por 15 semanas consecutivas. La incidencia de casos COVID en México, igual que en cualquier parte del mundo, sigue siendo todavía muy variable. Hay épocas en donde aumenta, la famosa ola epidémica, y hay momentos en que disminuye. En el caso de México, tenemos ya desde mitad de agosto empezó a bajar el número de casos diarios. Esta reducción atiende a distintas razones que todavía son desconocidas en México y en el mundo entero. Hay países, por ejemplo, de la región europea que ahora están a la alza nuevamente, están en la cuarta ola. Y con vacunación alta, como es el caso de España. Aún con vacunación, porque las vacunas contra COVID no son necesariamente protectoras de infectarse.
Lo que sí son muy protectoras es de tener enfermedad grave, de necesitar hospitalización, de necesitar intubación o de morir. Y eso se ha reducido más del 85% en México y en los demás países que tienen altas coberturas de vacunación. Doctor, usted en su cuenta de Twitter ha insistido una y otra vez, porque yo leo lo que usted escribe, Gracias. sobre la necesidad de que las mujeres embarazadas se vacunen. ¿Esto a qué se debe? ¿Acaso le transmiten el virus al feto o al neonato? ¿Por qué usted insiste tanto en esto? ¿Cómo no? El embarazo en los seres humanos, y ocurre también en otras especies de mamíferos, es un periodo especial en términos fisiológicos. El funcionamiento del organismo empieza a tener distintas reacciones que no tendría en la misma mujer de la misma edad si no estuviera embarazada. Y una de ellas es un fenómeno que se llama enmascaramiento inmune. Es muy interesante esto. Interesante. El producto de la concepción, el producto del embarazo, es un sujeto todavía no nacido, un embrión, un feto, que genéticamente procede la mitad de la madre que lo porta y la mitad del padre que aportó los espermatozoides. Por lo tanto, todas las proteínas o la mayoría de las proteínas que tenga ese sujeto, y las proteínas es el elemento constitutivo mayoritario después del agua del cuerpo humano, esas proteínas son desconocidas para el sistema inmune de la madre. Algunas son conocidas porque están genéticamente diseñadas por los genes de la madre, pero la otra mitad están diseñadas por los genes del padre. Claro. Si no existiera un mecanismo que se llama enmascaramiento o atenuación inmune, habría una respuesta inmune de la madre en contra de su propio feto y lo mataría, lo desaparecería, resultaría en un aborto. Por esa razón, evolutivamente, en las especies de mamíferos, incluidos los seres humanos, se ha desarrollado este mecanismo de inmunosupresión temporal, que es un fenómeno natural, es un fenómeno fisiológico. Bueno, cuando ocurre una enfermedad infecciosa, sobre todo las infecciones por virus, incluyendo SARS-CoV-2, incluyendo influenza o varias otras, varicela, por ejemplo, la capacidad del organismo de la mujer embarazada para responder ante el embate del virus es limitada. Y entonces se conoce que las infecciones, sobre todo las infecciones por virus, tienen mayor probabilidad de ser infecciones graves en una mujer embarazada comparado con esa misma mujer si no estuviera embarazada. ¿A partir de cuántas semanas o de cuántos meses se debe vacunar? Generalmente, cuando decidimos recomendar vacunación en las mujeres embarazadas, se considera dos cosas. Una, el beneficio de vacunar en la medida en que disminuye riesgo para la madre y para el feto, contra la posibilidad de que la vacuna pudiera ser adversa para el desarrollo del feto. Teratogénica se llama. En el caso de la vacuna contra influenza, esto ya está muy establecido, el riesgo de daño es muy bajo, por lo tanto es muy segura y es muy benéfica. En el caso de COVID, desde temprana fecha se hicieron estudios con algunas de las vacunas y progresivamente se ha ido identificando que la regla aplica para todas las vacunas existentes y se considera que a partir de la semana 10 del embarazo en adelante, cuanto más temprano se vacune, mejor, porque la vacuna es segura para la mujer embarazada y protege a la mujer y al feto. Doctor Gatell, ¿qué tiene el cuerpo de un niño, de un adolescente, que lo hacen más resistentes a este nuevo virus en relación a los adultos? Es una excelente pregunta para la que, hasta donde llega mi conocimiento, todavía no hay una respuesta única o definitiva. En general, las capacidades de respuesta del organismo humano, no solamente del sistema inmune, sino de los distintos aparatos, órganos y sistemas, es más eficiente en una persona de edad intermedia, comparado con alguien muy joven o alguien muy adulto. Generalmente entre 0 y 5 años, la eficiencia del sistema inmune es menor. Mejora mucho
a los 6, 7, 8, 9, 10 años, hasta la edad adulta intermedia, vamos a decir 30 años de vida. Y luego empieza a disminuir la potencia, la eficacia, la eficiencia del sistema inmune hasta el final de la vida. Y eso hace que las personas adolescentes y adultas jóvenes sean más resistentes ante las enfermedades infecciosas. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos específicos que operan para tener mejor resistencia, no solamente por virtud del sistema inmune, sino de otros órganos y sistemas? Todavía hay cosas que no se conocen. Doctor, recientemente se dieron a conocer algunos ensayos o incluso hubo anuncios de algunas farmacéuticas poderosas que dicen haber encontrado la píldora para enfrentar la COVID-19. ¿Usted ya conoció a fondo de esto? ¿México las adquirirá? ¿Cómo están con esta situación? ¿Confían en esta expectativa? Lo estamos analizando con el mismo rigor metodológico, científico, que hemos analizado todas las posibles oportunidades de tratamiento o de prevención, y nunca nos cerramos a la posibilidad de que exista un descubrimiento legítimo que ayude, que cambie significativamente el tratamiento de COVID para beneficio de las personas. ¿Ustedes han avanzado en la forma en que tratan la COVID-19 cuando el paciente está hospitalizado? En mucho. Los protocolos de tratamiento de COVID-19 cambiaron radicalmente en México y en muchos países del mundo conforme fue avanzando la epidemia, no solamente en el uso de medicamentos, sino cuáles medicamentos, cuándo se usan, y también en modalidades de ventilación mecánica, otras modalidades no invasoras o no tan invasoras de suplementación de oxígeno, el control de las enfermedades metabólicas crónicas o cardiovasculares, etc. Ha cambiado importantemente. Volviendo al tema del Estado, ¿está el gobierno mexicano preparado para atender las dolencias que están apareciendo con esto que conocemos y que usted mencionaba antes como COVID persistente? Tenemos algunas acciones que hemos hecho, la reorganización de los servicios de salud, sobre todo en las instituciones nacionales, en las de seguridad social, en los hospitales federales, en los institutos nacionales de salud. Hemos hecho algunas modificaciones en protocolos de tratamiento, se han establecido algunas unidades técnicas de apoyo y de observación de personas en su etapa post-COVID. La idea de estar completa o parcialmente preparado depende mucho de la experiencia. No se conoce cuántas tendrán cada una de las modalidades del COVID prolongado, y en ese sentido la respuesta tiene que ser dinámica. Lo que sí tenemos es la decisión de enfrentar este problema y otras secuelas del COVID que no son necesariamente causa directa el virus. Por ejemplo, la epidemia de enfermedades mentales. Caray, tremendo tema. Es un tema importante. En México tenemos un rezago impresionante, acumulado por más de 40 años también, en la capacidad de los servicios públicos para prevenir, atender y rehabilitar los problemas de salud mental. Los síndromes depresivos tienen prevalencias altísimas, cerca del 30% a lo largo de la vida. Los síndromes ansiosos, que algunos son críticamente incapacitantes, las demencias, tanto de la juventud como las demencias seniles, las adicciones, la expresión social de los trastornos mentales o los trastornos socioemocionales, como son las violencias, las genéricas y las selectivas de género, familiares, etc. Todos esos son grandes retos de salud pública que existían antes de COVID-19, pero algunas se exacerbaron y se anticipa que seguirán exacerbadas conforme persista la pandemia. Usted ya tuvo COVID. Sí. Usted maneja el tema de la pandemia desde el primer momento, más bien desde que apareció en China. En China, efectivamente, en diciembre de 2019. ¿Usted qué les recomienda a nuestros televidentes? ¿Cómo ver al virus sin angustiarse, sin agobiarse, cuando recibe esas noticias malas que me imagino que usted ve y ha visto durante todo este tiempo de que el virus, la variante, que si la Delta y ahora la Mu de Ecuador y Colombia, dicen que es de ahí? O sea, ¿cómo usted enfrenta eso y qué recomienda a nuestra teleaudiencia? Lo que estamos haciendo en las escuelas nos da una pauta clara de cómo podemos comportarnos las personas adultas
Y aquí le agradecemos a los niñas y niños las lecciones que nos dan. Nos están enseñando. Nos están enseñando. Vamos a vivir mucho tiempo con el virus SARS-CoV-2. No sabemos cuánto, pero pueden ser muchos años más. Tenemos que aprender a vivir con el virus en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Para vivir con un agente infeccioso como el virus SARS-CoV-2, tenemos que tomarlo con tranquilidad. No confiarnos y olvidarnos de su existencia, pero sí quitar esa ansiedad, esa angustia que diariamente vivimos de que nos vamos a contagiar y nos vamos a morir. Hoy sabemos razonablemente bien cómo se comporta el virus y sabemos que las medidas de higiene básica sirven para prevenir la infección. ¿Son las mismas que al inicio? Son las mismas que planteamos desde el inicio en México y en el mundo entero. Son las mismas que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Veamos cuáles son. La sana distancia. El virus se transmite por aerosoles, por gotas de saliva, que raramente alcanzan más de 1,5 metros o 2 metros. Si en todo momento somos conscientes que cualquier persona o nosotros mismos podemos portar el virus, si mantenemos esa distancia, nos va a reducir el riesgo. Hay que lavarnos las manos continuamente, 10, 15, 20 veces al día, 30, si es posible, con agua y jabón. Hay que utilizar el cubrebocas, particularmente en espacios públicos cerrados, porque no podemos mantener la sana distancia, en el transporte público, por ejemplo. Y también, si alguien presenta síntomas, fiebre, tos, dolor de garganta, debilidad, debe considerar la posibilidad de que tenga el virus SARS-CoV-2 y acudir a un reconocimiento médico para evaluar si tiene alto riesgo de complicaciones o no lo tiene. Y la última, pero muy importante, vacunarse. Hay que vacunarse contra la COVID-19. Esto nos permite reducir casi en 90% la probabilidad de que el virus cause enfermedad grave. Muchísimas gracias por estas recomendaciones tan amplias y claras, doctor Gatell. Es un gusto estar con usted nuevamente. Con esto me despido y ya escuché al doctor Gatell, el experto de los expertos en epidemiología en México. No hay que confiarse, hay que cuidarse mucho, pero se puede vivir tranquilo con estas medidas. Hasta la próxima.